Al hijo de Beatriz Adriana lo ejecutaron de un disparo en la cabeza y abandonaron su cuerpo en un tiradero de basura. Y mientras ella le daba sepultura, el hombre que había arruinado su existencia convocaba a 60.000 personas en un estadio que vibraba con sus canciones, celebrándolo como el ícono del amor perfecto. Esa canción, la que resuena en cada boda de México, la que todo el mundo atribuye a Marisela, en realidad era de Beatriz Adriana. Fue compuesta para ella. Él la escribió pensando en su mujer, y después se la arrebató para regalársela a su amante. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que vino después, algo que hasta hoy nadie se había atrevido a relatar. Esta es la historia que la industria musical mexicana mantuvo enterrada durante 4 décadas. Hoy conocerás 4 revelaciones que transforman por completo lo que creías saber sobre Marco Antonio Solís. La primera, esa canción que acabo de mencionar, La pareja ideal. Lo que casi nadie conoce es cómo fue a parar a manos de Marisela. La evidencia está en unas declaraciones que Beatriz Adriana hizo años más tarde. Volveremos a este punto. La segunda, existe una llamada telefónica que llegó a las 4 de la madrugada del 14 de julio del año 2000. Lo que Beatriz Adriana escuchó al otro lado de esa línea le cambió la vida para siempre. Y lo que ocurrió a continuación es algo que nunca ha podido borrar de su memoria. Guárdalo. La tercera. En 2005 ella interpuso una demanda que estuvo a punto de enviar a Marco Antonio Solís a prisión. Una acusación por bigamia, y la reacción de su actual esposa, Cristi Solís, fue demoledora. Lo que realmente sucedió en esa sala judicial de California te lo cuento más adelante. Y la cuarta, existe un expediente en el Tribunal de Riverside, California, un documento que Beatriz Adriana invita a consultar a quien quiera, y lo que ese expediente revela es algo que ella mantuvo en silencio durante décadas, hasta agosto de 2023. Te avisaré cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones. Si abandonas el video antes del final, te perderás precisamente la parte que más han querido hacer desaparecer. Conserva estos 4 elementos en tu mente. La canción La pareja ideal, la llamada de las 4 de la madrugada, la demanda por bigamia y el documento de California. Cada uno de estos elementos se enlaza con los demás de una forma que no imaginas. Pero antes de entender cómo Beatriz Adriana lo perdió todo, necesitas saber quién era ella antes de que él apareciera en su vida. Porque esta no es la historia de una mujer cualquiera. Es la historia de una estrella que ya brillaba antes de que él existiera. Navojoa, Sonora. 5 de marzo de 1958. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. En una vivienda humilde de paredes de adobe y suelo de tierra, nace la séptima de 11 hermanos. 11 bocas que alimentar, 11 cuerpos que vestir, 11 futuros que levantar con casi nada. Desde sus primeros años, aquella niña mostraba algo que sus hermanos no tenían, algo que hacía voltear a los adultos en cuanto ella abría la boca, algo que hacía que su madre dejara de barrer y se quedara escuchando con los ojos cerrados. No era solo que cantara bien, era algo distinto. Era como si cuando esa niña entonaba una canción, el aire de la habitación se transformara, como si las preocupaciones se evaporaran por un instante, como si todo fuera a salir bien mientras durara la melodía. Su madre, doña Aída de Saracho, la escuchaba cantar mientras realizaba las labores del hogar, mientras barría el patio, mientras fregaba los trastes en una tina de metal, mientras remendaba la ropa que tendría que aguantar un año más. Y sabía que esa niña poseía algo extraordinario, algo que no se podía enseñar ni comprar, algo que nacía desde adentro, algo que venía de Dios.
A los 10 años aquella niña ya cantaba de manera profesional. No en reuniones familiares, no en actos escolares, sino en un balneario de Tijuana llamado El Vergel. Su dueño, Lucio Salazar, le pagaba su primer sueldo como artista. Dinero real a cambio de hacer lo que amaba. 10 años. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Beatriz Adriana ya pisaba escenarios, ya conocía el aplauso, ya sabía lo que se sentía tener cientos de miradas puestas en ella mientras cantaba. Pero quería más. Soñaba con la capital, con la televisión, con que todo México la escuchara. Y 2 años después, ese sueño se hizo realidad de la manera más inesperada. Angélica María, una de las figuras más grandes del espectáculo mexicano en aquel momento, visitaba Tijuana. Alguien le habló de una niña que cantaba en un balneario. Alguien le dijo que tenía que escucharla. Angélica María fue, la escuchó y quedó paralizada. Esa niña de 12 años poseía algo que ella había visto muy pocas veces en toda su trayectoria. Talento puro, sin trabajar, pero demoledor. Angélica María tomó entonces una decisión que alteraría el curso de la música mexicana. Llevó a Beatriz Adriana a la Ciudad de México y le consiguió una audición con el hombre más influyente de la televisión nacional, Raúl Velasco, el productor de Siempre en Domingo, el programa que construía y destruía carreras, el escenario donde nacían las leyendas, el lugar donde un artista podía convertirse en estrella de un día para otro o desvanecerse para siempre. Beatriz Adriana tenía 12 años cuando pisó ese foro por primera vez. Imagínala, 12 años, con un vestido prestado porque no tenía dinero para comprar uno nuevo, caminando hacia el centro del escenario más importante de México. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las cámaras. Las luces eran tan intensas que apenas podía distinguir al público, pero lo sentía. Cientos de personas ahí, millones en sus casas. Todo lo que había soñado desde que cantaba en el balneario de Tijuana estaba frente a ella. Detrás no había plan B, no había segunda oportunidad. Era ahora o nunca. Le asignaron espacio para 3 programas, 3 domingos. Pero el público tenía otros planes. Beatriz Adriana no cantó 3 programas. Cantó 64 domingos consecutivos. Más de un año sin faltar ni uno solo, por petición expresa del público. Las cartas llegaban a la producción por sacas enteras. Los teléfonos no paraban de sonar. La gente llamaba preguntando cuándo volvería a cantar la niña de Sonora. México había encontrado a una nueva estrella y no estaba dispuesto a soltarla. Ese récord nunca ha sido superado. Ningún artista, antes ni después de ella, ha logrado esa permanencia en Siempre en Domingo. 64 semanas seguidas, más de un año completo. A los 12 años, Beatriz Adriana ya era una leyenda. Pero la fama siempre tiene un precio. Y ese precio para Beatriz fue devastador. Mientras ella conquistaba la televisión nacional, mientras México la adoraba, mientras su rostro aparecía en revistas y periódicos, su madre libraba una batalla silenciosa en Tijuana. Doña Aida de Saracho padecía asma. Necesitaba inyecciones constantes para poder respirar. Cada día era una lucha, cada aliento un esfuerzo. Un día de 1971, doña Aida salió a caminar hacia la farmacia. Necesitaba su medicamento. Iba sola, como tantas otras veces. Nunca llegó. En el camino, su corazón se detuvo. Un paro cardíaco fulminante. Cayó en la calle y no volvió a levantarse. Beatriz Adriana tenía 12 años cuando murió su madre. Piensa en eso un momento. Una niña de 12 años, sola en la capital, a 3.000 kilómetros de su familia, acababa de alcanzar el sueño que su madre le había ayudado a soñar. Estaba viviendo lo que ambas habían imaginado juntas durante años, y su madre no estaba ahí para verlo. La pequeña Betty había viajado con su mamá 3.000 kilómetros por carretera en autobús, soñando con convertirse en estrella,
compartiendo tortillas durante el trayecto, durmiendo recostadas una contra la otra en los asientos. Un año después, su madre estaba muerta. Beatriz se quedó sola en la capital. El teléfono sonó en el departamento donde vivía. Era su padre. Le dijo que su madre había fallecido, que tenía que regresar, que la familia la necesitaba en Tijuana. Pero Beatriz no quería volver. No porque no amara a su madre, no porque no le doliera. Le dolía tanto que apenas podía respirar. Pero comprendía algo que muchos adultos son incapaces de entender. Si se marchaba en ese momento, todo habría sido en vano. Los sacrificios de su madre, el viaje en autobús, las noches sin dormir, los sueños compartidos, todo. Cuando su padre fue a buscarla, Beatriz le suplicó que la dejara quedarse. Le dijo que necesitaba cumplir el sueño de su mamá, que no podía rendirse en ese punto, que su madre no hubiera querido que abandonara. Su padre la miró. Vio el dolor en sus ojos, pero también vio la determinación, la misma determinación que había visto en su esposa, y la dejó seguir. A los 13 años, Beatriz Adriana firmó su primer contrato discográfico, sola, sin madre, cargando con el peso de un sueño ajeno sobre sus hombros. A los 14, representó a México ante los Reyes de España por invitación del Consejo Nacional de Turismo. Una adolescente de Navojoa, Sonora, cantando para la realeza europea. A los 15, debutó en el cine con La Comadrita, al lado de la India María. María Elena Velasco se convirtió en su madrina artística. La guiaba, la protegía, le revelaba los secretos de una industria que nadie más iba a enseñarle. Pero lo que vino después fue todavía más impresionante. En 1982, Beatriz Adriana ganó el primer Festival de la Canción Ranchera con El Cofrecito. La canción se transformó en himno. Las radios no dejaban de transmitirla. Los escenarios se llenaban cada vez que ella aparecía. Para ese año, Beatriz Adriana había acumulado logros que la mayoría de los artistas no consiguen en toda una vida. Más de 50 películas, ciudadana honoraria de Houston, Texas, las llaves de la ciudad de Southgate, California, el récord de mayor taquilla en la historia del Teatro $1 Million de Los Ángeles entre 1973 y 1991, 64 programas consecutivos en Siempre en Domingo, representante de México ante los Reyes de España. Era famosa, exitosa y millonaria. Había cumplido el sueño de su madre 1000 veces. Y entonces conoció a un muchacho que no tenía nada. 1980. Beatriz Adriana tiene 22 años. Es una de las artistas más reconocidas de México. La contratan para filmar una película llamada La Coyota. El set está lleno de gente, técnicos, actores, productores, y ahí, entre todos, hay un joven compositor que casi nadie conoce. Toca en bares con una banda llamada Los Bukis. Escribe canciones que nadie quiere grabar. Tiene talento, pero no tiene plataforma. Tiene sueños, pero no tiene dinero. Su nombre es Marco Antonio Solís. Beatriz Adriana lo vio y supo que había algo especial en él, algo que los demás no estaban percibiendo. Talento puro, sin pulir, pero devastador. Le resultaba familiar. Pero había un problema que Beatriz Adriana desconocía en ese momento. Ese mismo año, 1980, otra mujer había puesto sus ojos en Marco Antonio Solís, una adolescente de 14 años llamada Marisela. Guarda ese nombre, lo vas a necesitar más adelante. Marisela había conocido a Marco Antonio en la disquera Profono CBS. Él tenía 20 años, ella 14, 6 de diferencia. Ella todavía asistía a la escuela. Él ya tocaba en bares. Marco Antonio comenzó a producir el disco de Marisela, trabajaban juntos, pasaban horas en el estudio, y fue surgiendo algo
que la madre de Marisela no veía con buenos ojos. Marisela lo contó años después. Se hicieron amigos y empezaron a coquetear. Él la llamaba a las 2 de la madrugada después de sus conciertos. Su mamá le reclamaba que la niña tenía que ir a la escuela. Las 2 de la madrugada, llamando a una niña de 14 años, mientras su madre dormía. Pero este video no es sobre Marisela. Es sobre Beatriz Adriana. Y lo que vino después fue un triángulo que destruiría a una mujer y catapultaría a un hombre a la fama mundial. Beatriz Adriana decidió apostar por Marco Antonio Solís. Vio su talento, vio su potencial, vio algo que nadie más estaba viendo, y decidió usar su fama, su dinero y sus contactos para impulsarlo. Ella misma lo dijo años después en una entrevista que muy pocos recuerdan. Yo lo contraté para la película. Él no tenía dinero, no tenía fama, pero yo sí. Le di dinero, le di amor, le abrí puertas, le di todo. Esa frase te va a perseguir durante los próximos 40 minutos. Cada vez que la escuches, significará algo diferente, algo más doloroso. En 1981, Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís comienzan a vivir juntos. Ella es la estrella. Él es el compositor desconocido. Ella paga las cuentas. Él escribe canciones. Ella tiene fama. Él tiene sueños. Parecía un intercambio equilibrado. Ella le daba todo lo que él necesitaba. Él le ofrecía compañía, amor, la promesa de un futuro compartido. 2 años después, en 1983, las cosas cambiaron. Se presenta el disco de Marisela, titulado Sin él. En la fiesta de lanzamiento, Beatriz Adriana es presentada oficialmente como pareja de Marco Antonio. La presentan como su novia, como la mujer que está detrás del compositor del momento. Pero hay algo que casi nadie sabe. Un detalle que lo transforma todo. Ese disco de Marisela tardó más de 3 años en producirse. 3 años. Marco Antonio Solís escribía las canciones durante sus giras, de noche, después de los conciertos, en habitaciones de hoteles de ciudades que ni siquiera recordaría al día siguiente, mientras Beatriz Adriana lo esperaba en casa. Lo que ella no sabía era para quién estaban destinadas algunas de esas canciones. Lo que ella no sabía era que su novio seguía en contacto con aquella adolescente rubia que había conocido en la disquera. Ese mismo año, 1983, Marco Antonio rompe oficialmente con Marisela y se casa con Beatriz Adriana. Ella estaba embarazada. Parecía el final feliz que los dos merecían. La estrella consagrada y el compositor con talento, unidos ante la ley y ante Dios, esperando un hijo, construyendo un futuro juntos. Beatriz Adriana debió sentir que todo valía la pena. Los años de sacrificio, la muerte de su madre, la soledad de la fama. Ahora tenía un esposo que la amaba, un hijo en camino, una carrera brillante. Le había dado todo, y parecía que al fin recibiría algo a cambio. Pero lo peor aún no había comenzado. Quizá tú también has apostado todo por alguien alguna vez. Tu tiempo, tu dinero, tu nombre, tu reputación, tu corazón. Y quizá esa persona tomó cada pedazo, cada sacrificio, y se lo llevó a otra parte, sin avisar, sin explicar, sin siquiera dar las gracias. 1985. 2 años después de la boda. Siempre en domingo, el programa de televisión más importante de México, el mismo en el que Beatriz Adriana había sido leyenda, donde había cantado 64 domingos seguidos, donde México la había conocido y la había adorado, ese mismo escenario, esas mismas cámaras que la habían hecho famosa. Pero esa noche no era para ella. Esa noche Marco Antonio Solís aparece en pantalla. Y no está solo. A su lado está Marisela, la rubia de 14 años que ahora tiene 19, ha crecido, se ha convertido en una mujer hermosa, de ojos claros y cabello dorado,
con una presencia que llenaba la pantalla, y está parada junto al esposo de Beatriz Adriana. Juntos cantan una canción que haría historia: La pareja ideal. 60 millones de mexicanos los vieron esa noche. Los vieron mirarse a los ojos mientras cantaban. Los vieron sonreírse como si no existiera nadie más en el mundo. Los vieron comportarse exactamente como lo que la canción decía que eran: la pareja ideal. 60 millones de mexicanos, incluida Beatriz Adriana, sentada frente al televisor en su casa, observando cómo su esposo le cantaba a otra mujer, viendo cómo se miraban, viendo cómo la prensa al día siguiente empezaría a murmurar que habían retomado el romance, y viendo cómo su matrimonio se desmoronaba en televisión nacional. Y aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Esa canción, La pareja ideal, la que todo México conoce, la que resuena en bodas desde hace 40 años, la que se escucha en quinceañeras, la que las parejas bailan en su primer vals como esposos, la que convirtió a Marisela en leyenda, fue escrita para Beatriz Adriana. No para Marisela. Beatriz Adriana lo ha dicho públicamente en múltiples ocasiones. Marco Antonio Solís compuso La pareja ideal mientras estaban casados. La canción era para ella, un regalo de amor de un esposo a su esposa, una promesa de que serían la pareja ideal para siempre. Pero cuando él comenzó su aventura, cuando decidió regresar con la mujer que había dejado años atrás, le entregó esa canción a su amante. Le dio el regalo que había sido para su esposa. La humillación fue doble, triple, cuádruple. No solo le quitó al marido, le arrancó la canción que le había dedicado y se la entregó a la otra, y la cantó con la otra en televisión nacional para que todo México lo presenciara. Pero espera, porque hay algo más que necesitas saber ahora mismo, algo que hace esta revelación todavía más oscura. ¿Recuerdas que Marisela conoció a Marco Antonio cuando ella tenía 14 años? 14. Él tenía 20. La llamaba a las 2 de la madrugada. Su madre le reclamaba que la niña tenía que ir a la escuela. Él le producía discos, la cortejaba, le escribía canciones. Y ahora, años después, le entrega una canción que había compuesto para su esposa a esa misma mujer, a quien había conocido siendo una niña. La canción robada y la adolescente que se convirtió en amante. 2 revelaciones que convergen en una sola verdad devastadora. Marco Antonio Solís trataba a las mujeres de su vida como piezas intercambiables. Las canciones que escribía para una se las daba a otra. El amor que le juraba a una lo transfería a otra, como si las promesas fueran reciclables, como si los corazones fueran desechables. Grábate eso, porque ahora vas a entender por qué Beatriz Adriana hizo lo que hizo años después. Imagina ese contraste por un momento. Beatriz Adriana sentada en su sala, sola, con su bebé en brazos, viendo la televisión un domingo por la noche, como millones de familias mexicanas. Y de repente aparece su esposo, cantándole a otra mujer la canción que él escribió para ella, mirando a otra a los ojos mientras dice: «Somos la pareja ideal». Mientras ella se encerraba en casa, intentando comprender qué había hecho mal, el cantautor y la rubia aparecían por todas partes, muy cariñosos, en revistas, en programas de radio, en eventos públicos. La humillación fue pública, nacional, imposible de escapar. Cada vez que esa canción sonaba en la radio, era un recordatorio. Cada vez que la ponían en televisión, era una puñalada. Cada vez que alguien la cantaba en una fiesta, era sal en la herida. La canción que debió ser suya se había convertido en el himno del romance de su esposo con otra. Pero Beatriz Adriana no peleó, no gritó, no armó escándalos, no fue a los programas de chismes a dar su versión.
le dijo algo a Marco Antonio Solís que revela la clase de mujer que era. Si tú quieres ser feliz, adelante. Yo sé que no debo pelear a ningún hombre. Esa frase dice más sobre Beatriz Adriana que cualquier canción que haya interpretado. Dice que conocía su propio valor. Dice que no iba a rebajarse. Dice que prefería perder con dignidad antes que ganar arrastrándose. Pero había algo que Beatriz Adriana ignoraba en ese momento. Algo que no descubriría hasta años después. Lo que Marco Antonio Solís se llevó al marcharse no fue únicamente su amor. Se llevó algo mucho más tangible. Propiedades, dinero, un estudio de grabación, todo lo que habían construido juntos. Y lo que hizo con esas propiedades es algo que ella guardó en silencio durante décadas, bajo amenaza de prisión. Eso vendrá más adelante, pero no lo olvides. En 1987 se divorciaron. 4 años de matrimonio. 4 años de darlo todo. 4 años de verlo crecer gracias a su apoyo. Y todo terminó porque él quiso regresar con una mujer a la que había conocido cuando ella tenía 14 años. Marisela lo resumió con una frase que lo dice todo. Una frase que Beatriz Adriana ha tenido que escuchar durante 40 años. Se casaron, se divorciaron, y él y yo regresamos. Como si el matrimonio de Beatriz Adriana hubiera sido apenas un paréntesis. Un obstáculo temporal en el camino del romance verdadero. Un error que había que corregir. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que vuelve esta historia todavía más sombría. Marisela ha declarado públicamente: él ya no estaba con Beatriz Adriana. Primero fuimos pareja él y yo. Después él con Beatriz se casaron. Luego se divorciaron y volvimos él y yo. Piensa en lo que eso implica. Marco Antonio Solís tuvo 2 períodos con Marisela, antes y después de Beatriz Adriana. Conoció a Marisela cuando ella tenía 14 años. Tuvieron algo. Luego conoció a Beatriz. Se casaron, tuvieron una hija, y después regresó con Marisela. Beatriz Adriana no fue el gran amor de su vida. Fue el intermedio. La traición fue doble. Pero todo lo que te he contado hasta aquí, por devastador que parezca, es apenas el prólogo. Porque lo que Marco Antonio Solís le hizo a Beatriz Adriana después del divorcio fue peor que la traición, peor que irse con otra. Fue algo que ella calló durante décadas y que recién en 2023 se atrevió a contar. Falta para llegar ahí, pero no lo olvides. Mientras Marco Antonio Solís retomaba su romance con Marisela, había alguien más que sufría las consecuencias de sus decisiones. Alguien que no había elegido estar en medio de ese triángulo, que no tenía voz ni voto. Alguien que acababa de nacer. El 10 de mayo de 1989 nace Betty Solís en Corona, California. La hija de Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís. Una niña que llegó al mundo con el apellido de un padre que ya no estaba, con los ojos de su papá, con la voz de su mamá y con un vacío en el pecho que ningún juguete ni ningún abrazo podía llenar. Y entonces comenzó el abandono. Durante los siguientes 13 años, Marco Antonio Solís tuvo un contacto mínimo con su hija. Betty creció viendo fotos de su padre en revistas que encontraba en las salas de espera del médico, escuchando sus canciones en la radio del supermercado mientras su mamá hacía las compras, viendo sus conciertos por televisión mientras otras niñas veían caricaturas. Pero no lo veía a él. No en los cumpleaños, no en las Navidades, no en los días del padre, cuando en la escuela le pedían que hiciera una tarjeta para su papá. No en las graduaciones escolares. No cuando se enfermaba y necesitaba que alguien le dijera que todo iba a estar bien. En ningún momento que importara. Betty creció sabiendo que su padre era famoso, que llenaba estadios,
que millones de personas lo amaban, que escribía canciones de amor que hacían llorar a medio continente. Pero ella no podía abrazarlo. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente escuchar a alguien cantarle al amor frente a millones de personas, sabiendo que esa misma persona no puede amarte a ti en privado? Betty lo supo desde niña. Años después, cuando Betty tenía 18 años, la invitaron al programa de Cristina Saralegui. Todo México estaba mirando. Y lo que Betty dijo no fue un reclamo, no fue un grito. Fue algo peor. Fue una verdad expresada con la serenidad de quien ya no espera nada. No le importé como hija. No creo que le importe mi carrera. Yo quiero resaltar por mi cuenta, no por ser hija del Buki. No le importé como hija. Esas 5 palabras resumen 13 años de ausencia, 13 años de teléfonos que no sonaban, 13 años de cumpleaños sin tarjeta, 13 años de Navidades preguntándose por qué papá no venía, 13 años de una niña creciendo con el apellido de un hombre que llenaba estadios, pero no tenía tiempo para ella. Mientras tanto, la carrera de Marco Antonio Solís se disparaba. Se separó de los Bukis para lanzarse como solista. Los éxitos no paraban de salir. Los estadios se llenaban, cada vez más grandes. El dinero fluía como nunca. En 1993 se casó con Christy Salas, una exmodelo cubana que conoció en el Madison Square Garden durante uno de sus conciertos. Amor a primera vista, dijeron todos. El hombre que había abandonado a su hija tenía ahora una nueva familia, nuevos hijos, una nueva esposa, una nueva vida, como si Beatriz Adriana y Betty nunca hubieran existido. Pero Beatriz Adriana seguía adelante, porque eso era lo que había hecho toda su vida. En 1991 atravesó algo que muy pocos conocen, algo que la marcó para siempre, y que explica cómo pudo sobrevivir lo que vendría después. Tuvo una muerte clínica. Beatriz Adriana murió. Su corazón dejó de latir. Los monitores del hospital marcaron línea plana. Los médicos la dieron por perdida. Su cuerpo estaba ahí, inmóvil, mientras las enfermeras miraban el reloj para registrar la hora del deceso. Y volvió. Nadie sabe exactamente cuántos minutos estuvo del otro lado, pero ella sí sabe lo que vio. En una entrevista con El Gordo y la Flaca, años después, reveló lo que vivió durante esos minutos que estuvo entre la vida y la muerte. Esa entrevista existe, el video está grabado, y lo que cuenta es estremecedor. Pero lo más importante no es lo que vio. Lo más importante es lo que respondió cuando le preguntaron cómo pudo sobrevivir todo lo que vino después. La pérdida, la traición, el asesinato, el despojo. Su respuesta fue una sola frase. Después de morir y volver, ya no le tengo miedo a nada. 9 años después, cuando le avisaron que su hijo estaba en manos de secuestradores, esa frase fue lo único que la mantuvo en pie. Explica cómo siguió cantando cuando su corazón estaba roto. Explica cómo siguió sonriendo cuando todo se derrumbaba. Explica cómo pudo pararse frente a un público y cantar canciones de amor cuando el amor la había destruido. Ese mismo año, 1991, rompió el récord de mayor taquilla en la historia del Teatro $1 Million de Los Ángeles. Una mujer que acababa de regresar de la muerte, llenando el recinto más importante de la comunidad latina en Estados Unidos. Era una sobreviviente, una guerrera, una mujer que ya había asomado al otro lado y había decidido que todavía no era su turno. Le había dado todo, y seguía dando, a pesar de que ya no quedaba casi nada. Pero lo que vino después fue algo ante lo que nadie puede prepararse. Algo que ninguna madre debería vivir jamás. Y aquí es donde la historia da el giro que lo cambia todo. Julio del año 2000. Han pasado 13 años desde el divorcio.
Beatriz Adriana ha rehecho su vida lo mejor que ha podido. No ha sido fácil. Ha habido noches sin dormir, lágrimas en camerinos vacíos, momentos en que quiso dejarlo todo. Pero siguió, porque eso es lo que hacen las sobrevivientes. Su carrera continúa. Ya no llena los escenarios de antes, pero sigue cantando. Su hija Betty tiene 11 años. Es una niña dulce que no entiende por qué su papá nunca va a verla. El dolor del abandono se ha convertido en cicatriz. No ha sanado, pero ya no sangra todos los días. Y está Leonardo. Leonardo Martínez tiene 21 años. Es el hijo de Beatriz Adriana de otra relación. Un joven con toda la vida por delante, con ojos que brillaban cuando hablaba de sus planes, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar donde entrara, con esa energía que solo tienen quienes creen que el mundo les pertenece y que nada malo puede pasarles. Leonardo viaja a Tijuana con su amigo Aquiles Vergis. Van a ver un negocio de autos. Al menos eso es lo que Leonardo cree. Al menos eso es lo que su amigo le dijo. Lo que Leonardo no sabía era que Aquiles tenía una deuda con el narcotráfico. 600 kilogramos de marihuana. Algunas fuentes mencionan también 50 kilogramos de cocaína. Leonardo era inocente, un muchacho que no sabía nada de ese mundo, que jamás había tocado un gramo de droga en su vida, que confiaba en su amigo como se confía en un hermano. Pero su amigo lo usó como carnada. Aquiles Vergis planeó el secuestro de su propio compañero para saldar su deuda con el narco. El hombre con quien Leonardo compartía risas, cervezas y proyectos, lo vendió como si fuera una mercancía. Lo usó como moneda de cambio. Sacrificó a un inocente para salvar su propia vida. Y aquí llega la segunda revelación. La llamada de las 4 de la madrugada que destruyó a Beatriz Adriana para siempre. 14 de julio del año 2000, las 4 de la madrugada. La casa de Beatriz Adriana está en silencio. Todos duermen. El teléfono suena. A las 4 de la madrugada, ninguna llamada trae buenas noticias. A las 4 de la madrugada, solo llaman para avisar desgracias. Beatriz Adriana contestó medio dormida. Al otro lado, una voz que no esperaba escuchar. Ella lo ha contado siempre, con las mismas palabras. Yo estaba en mi casa durmiendo cuando suena el teléfono. Habla el hermano de Aquiles. Es que secuestraron a Aquiles y Leonardo andaba con él. Pegué un grito, me puse un pantalón y me fui al aeropuerto. Así de rápido, sin tiempo para pensar, sin tiempo para procesar. Su hijo estaba en manos de secuestradores y ella tenía que actuar. Los captores exigían $800.000, más de 8 millones de pesos de la época. Beatriz Adriana movió cielo y tierra. Llamó a todos los que conocía, contactó a otros artistas, pidió ayuda, suplicó. Maribel Guardia ayudó, Joan Sebastián ayudó, incluso Marco Antonio Solís, el hombre que la había abandonado 13 años antes, mandó dinero. Pero no fue suficiente. Durante el secuestro, Beatriz Adriana nunca escuchó la voz de su hijo. Los captores no lo dejaban hablar. Ella no sabía si estaba vivo, no sabía si lo estaban torturando, no sabía nada. Solo podía suplicar. Se los suplico, tengan piedad. Yo soy papá y mamá de Leonardo. Papá y mamá. Porque el padre de Leonardo nunca había estado. Porque Beatriz Adriana había criado a ese muchacho completamente sola. Lo había llevado al médico sola. Lo había ayudado con las tareas sola. Lo había visto crecer sola. Y ahora estaba tratando de salvarlo sola. 4 días después de la llamada, llegó la noticia que ninguna madre quiere recibir jamás. La policía encontró 2 cuerpos en un paraje llamado Montebello, en Tijuana. Un terreno baldío donde tiraban basura, un lugar olvidado por Dios y por los hombres.
Los cuerpos estaban entre escombros, sin zapatos, con señales de tortura, con las manos atadas con cinta, con 2 disparos de arma de fuego. El olor del lugar era insoportable. Era un basurero, un sitio donde se arrojaban escombros de construcción y desperdicios. Un lugar al que nadie iba, donde dejaban lo que ya no servía. Y ahí dejaron al hijo de Beatriz Adriana. Beatriz Adriana lo describió con palabras que ninguna madre debería tener que pronunciar jamás. Palabras que te perseguirán cuando intentes dormir esta noche. Le ataron sus manitas a mi hijo y le dieron un tiro en su cabeza. Me lo tiraron en un baldío, donde dicen que tiraban basura. Le robaron hasta los zapatos. Sus manitas. Leonardo tenía 21 años. Era un hombre adulto, pero para su madre siempre sería su niño. El bebé al que le había cambiado los pañales, el niño al que le había enseñado a caminar, el adolescente al que había consolado cuando tenía el corazón roto. Le ataron sus manitas, le dieron un tiro en la cabeza, lo tiraron en la basura y le robaron hasta los zapatos. Los asesinos fueron identificados posteriormente. Humberto Iribe Monroy, un narcotraficante buscado por el FBI, y Arturo Pérez Ayala, un ex policía municipal que se había pasado al lado oscuro. El hijo de Beatriz Adriana murió por una deuda que no era suya. Un muchacho inocente, sacrificado por la traición de alguien a quien consideraba su amigo. Y mientras Beatriz Adriana identificaba el cuerpo de su hijo en una morgue de Tijuana, mientras sus manos temblaban al firmar los papeles, mientras sentía que el mundo se había acabado para siempre, Marco Antonio Solís estaba en otro rincón de México, sobre un escenario, con luces, con música, con 40.000 personas coreando sus canciones. Julio del año 2000. Ella enterraba a su hijo en un baldío convertido en cementerio. Él llenaba estadios con canciones de amor. Ese es el contraste que define esta historia. Quizá tú también conoces ese dolor. El de recibir una llamada que lo cambia todo. El de correr sin saber si llegarás a tiempo. El de no poder hacer nada más que esperar y rezar. Y descubrir que tus rezos no fueron suficientes. Que todo lo que podías dar no alcanzó. Que el mundo es más cruel de lo que jamás imaginaste. Después de la tragedia, Beatriz Adriana se mudó a Corona, California. Temía por su vida y la de su hija Betty. Si los narcos habían podido matar a Leonardo, podían matar a cualquiera. Se llevó a su hija. Se llevó lo que quedaba de su vida y huyó. Pero el dolor no había terminado, porque después de perder a su hijo, vino algo que nadie esperaba. Beatriz Adriana cargaba con mucho odio por dentro. Odio contra los asesinos de su hijo. Odio contra el mundo que se lo había arrebatado. Un odio que la consumía desde adentro, que no la dejaba dormir, que no la dejaba comer, que la estaba matando lentamente. Y entonces tomó una decisión que la liberó. En un evento público, frente a cientos de personas, hizo algo que parecía imposible. Ella lo relató así. Tenía mucho odio, porque ¿cómo vas a aplaudirle a quienes asesinaron a tu hijo? Dije delante de todos, perdono a los asesinos de mi hijo. Y me sentí aliviada. Eso era lo que Leonardo habría querido. Perdono a los asesinos de mi hijo. Después de que le quitaron a su hijo de la forma más cruel imaginable, después de que lo torturaron, lo ejecutaron y lo arrojaron a la basura, encontró la fortaleza para perdonar. No porque ellos lo merecieran, no porque lo que hicieron estuviera bien, sino porque el odio la estaba destruyendo a ella, y su hijo no habría querido eso. Tal vez tú también has cargado con algo que te quema por dentro, algo que no puedes soltar por más que quieras, algo que te despierta a las 3 de la madrugada y no te deja volver a dormir.
Sabes que ese odio te destruye más a ti que a ellos. Pero no sabes cómo soltarlo. Beatriz Adriana encontró la manera, no porque fuera sencillo, sino porque era necesario. Pero si pensabas que la historia terminaba aquí, estás equivocado. Porque lo que vino después fue una batalla legal que estuvo a punto de enviar a Marco Antonio Solís a la cárcel. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas. 3 de marzo de 2005. 5 años después del asesinato de Leonardo. Tribunal de Riverside, California. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del juzgado. Afuera, los periodistas ya esperaban. La noticia se había filtrado. Beatriz Adriana, la exesposa del Buki, iba a presentar una demanda que podía cambiarlo todo. Beatriz Adriana se presentó ante un juez estadounidense con documentos que había conservado durante años, con pruebas recopiladas con paciencia, con abogados que le costaron más dinero del que tenía y con acusaciones graves contra el padre de su hija. Primera acusación: que nunca se habían divorciado legalmente, que el divorcio de 1987 en México no tenía validez en Estados Unidos, que Marco Antonio Solís era técnicamente bígamo por haberse casado con Cristi Salas sin estar legalmente divorciado. Segunda acusación: 15 años de manutención atrasada para su hija Betty. 15 años de pensiones sin pagar. 15 años de un padre ausente que no había cumplido con su responsabilidad legal. Tercera acusación: venta de propiedades que eran de ambos sin el consentimiento de ella, bienes adquiridos durante el matrimonio que él había vendido como si fueran exclusivamente suyos. Si la acusación de bigamia prosperaba, Marco Antonio Solís podía ir a la cárcel. El hombre que llenaba estadios de 60.000 personas podía terminar entre rejas. La noticia sacudió a la industria musical mexicana. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Las revistas del corazón dedicaban portadas enteras al caso. La respuesta de Cristi Solís, la actual esposa de Marco Antonio, fue demoledora. En un documental de Prime Video que se estrenó años después, Cristi dijo exactamente lo que pensaba sobre Beatriz Adriana. Se me hizo una de las peores bajezas. Primero, acusarlo de bigamia sabiendo que tú te casaste. Segundo, pretender que lo encarcelaran. Y tercero, pedir una pensión retroactiva y vitalicia. Una de las peores bajezas. Así describió Cristi Solís el intento de una madre abandonada de obtener justicia para su hija. Una madre que había perdido a un hijo, que había sido humillada públicamente, que había visto a su esposo cantarle a otra la canción que era para ella. El caso se extendió durante 2 años. Beatriz Adriana luchó con todo lo que tenía. Presentó documentos, llevó testigos, contrató a los mejores abogados que pudo costear. En 2007, el juez dictó sentencia. Rechazó la demanda. Determinó que el divorcio de 1987 en México era válido en Estados Unidos. Marco Antonio Solís no era bígamo. No había cometido ningún delito. Y Beatriz Adriana no solo perdió el caso. Tuvo que pagar 1,5 millones de pesos en costas judiciales. La mujer que le había dado todo a Marco Antonio Solís, cuando él no tenía nada. La mujer que le había abierto las puertas de la fama. La mujer que había perdido a su hijo mientras él llenaba estadios. Ahora tenía que pagarle a él. Piensa en ese contraste. 1980. Ella es famosa, tiene dinero, tiene contactos, tiene una carrera brillante. Él no tiene nada. Ella lo impulsa, le abre puertas, le da dinero, le da amor. 2007. Él es multimillonario, con un patrimonio de $10 millones. Llena estadios de 60.000 personas, tiene una mansión, tiene una nueva familia perfecta. Ella acaba de perder a su hijo, acaba de perder el juicio y tiene que pagarle a él.
Le dio todo, y él se quedó con todo. Pero espera, porque hay algo más. Algo que Beatriz Adriana calló durante décadas. Algo que la estaba destruyendo por dentro, pero que no podía decir. Y aquí llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. En agosto de 2023, 16 años después de perder el caso, Beatriz Adriana rompió el silencio. Tenía 65 años. Había sobrevivido al abandono. Había sobrevivido a la humillación pública. Había sobrevivido al asesinato de su hijo. Había sobrevivido a perder el juicio. Y finalmente, decidió que era hora de hablar. Publicó algo en Facebook que estremeció a todos los que lo leyeron, algo que nadie esperaba, algo que revelaba la verdadera dimensión de lo que le habían arrebatado. Estas son sus palabras exactas. Mi patrimonio de toda una vida de trabajo me lo robaron, y no tuve el corazón para meterlos presos, porque mi hija, cuando creciera, me podría reprochar que metí a su papá a la cárcel. Por cada propiedad eran 5 años de prisión. Yo no tuve corazón para meterlos presos. Pero ellos sí tuvieron el corazón para robarnos. Según Beatriz Adriana, esto es lo que le quitaron: un estudio de grabación completo con todo el equipo y todas las grabaciones, y 3 casas en un campo de golf, cada una de 800 metros cuadrados, propiedades de lujo que habían adquirido juntos, todo lo que construyeron como pareja durante los años que estuvieron unidos. Por cada propiedad, 5 años de prisión. Eso significa que si hubiera denunciado, Marco Antonio Solís habría enfrentado al menos 15 años tras las rejas. Pero Beatriz Adriana no lo hizo. No porque él lo mereciera, sino porque no quería que su hija creciera sabiendo que su madre había metido a su padre en la cárcel. Le dio todo, incluso la oportunidad de no ir a prisión. Pero eso no es lo más impactante de su confesión. Beatriz Adriana reveló algo más, algo que explica por qué guardó silencio durante tantos años. Tuve que firmar un papel donde se me prohíbe hablar de esto, porque si lo hacía, inmediatamente vendrían por mí para meterme presa. Firmé ese documento porque yo estaba muy enferma del corazón y había tenido 4 eventos de infarto. 4 infartos. 4 veces que su corazón se detuvo. Y mientras estaba en el hospital, mientras luchaba por su vida, la obligaron a firmar un documento de silencio. Si hablaba, la amenazaban con llevarla a ella a prisión. La víctima convertida en criminal, si se atrevía a contar su propia verdad. La mujer que le dio todo. La mujer que lo lanzó a la fama. La mujer que perdió a su esposo, a su hijo, a sus propiedades, a su caso judicial. Y que encima de todo, tenía que quedarse callada bajo amenaza de prisión. Ese expediente existe. Está en el tribunal de Riverside, California. Beatriz Adriana ha dicho públicamente que cualquiera puede ir a consultarlo. La prueba de lo que le hicieron está ahí, para quien quiera verla, para quien tenga el valor de buscar la verdad. Y quizá tú también has sentido eso alguna vez. Cuando das todo lo que tienes y descubres que no fue suficiente, que nunca lo fue, que nunca lo iba a ser, que la persona por la que lo sacrificaste todo ni siquiera lo reconoce, ni siquiera lo agradece, ni siquiera lo recuerda. Pero esta historia tiene un giro más, uno que nadie esperaba. En 2010, más de 10 años después del asesinato de Leonardo, Betty Solís toma una decisión que sorprende a todos. Betty, la niña que creció sin padre, la adolescente que dijo en televisión nacional que no le importaba como hija, la joven que quería destacar por sus propios méritos y no por ser hija del Buki. Esa Betty decidió darle una oportunidad a su padre.
Después de más de una década sin convivir, se reencontraron y algo cambió. Betty lo explicó así. Fueron años muy incómodos para mí como hija. Todo el mundo sabía lo que pasaba, y además lo que añadía la prensa, las opiniones de todos. Lo sentía como que él no quería ser parte de mi vida. Cuando entendí que no eran así las cosas, me transformó completamente. ¿Qué entendió Betty? ¿Qué versión de la historia escuchó? ¿Qué le dijeron que la llevó a perdonar 20 años de ausencia? No lo sabemos. Probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que hoy Betty Solís tiene una relación con su padre. Una relación que no existió durante sus primeros 20 años de vida. Una relación que llegó cuando ella ya era adulta, cuando ya había formado su carácter, cuando ya había aprendido a vivir sin él. Marco Antonio Solís le compuso una canción. Se llama Chiquilla Bonita. Betty habló de ella con lágrimas en los ojos. Encontraba en mi camino días de sol y oscuridad, la mentira y la verdad. Es una canción que mi padre me dedicó. Me decían, ahí va la chiquilla bonita. Yo sabía que si me quería, no me lo podía decir, no podía abrazarlo. Una hija que tuvo que esperar 20 años para poder abrazar a su padre. 20 años de canciones no cantadas, de abrazos no dados, de palabras no dichas. Y ahora Betty dice, es muy bonito tener el apoyo de mi padre, que tanto necesito y tanto amo, después de muchos años de haber carecido de eso. Muchos años de haber carecido. Esa es la reconciliación. Un padre ausente que finalmente está presente. Una hija que finalmente tiene lo que siempre quiso. Pero aquí viene la ironía más grande de toda esta historia. 2024. Betty Solís anuncia una gira musical. No va sola, va con Marilinesa, la hija de Marisela, la hija de la mujer que cantó La pareja ideal con Marco Antonio, la hija de la mujer que, según Beatriz Adriana, le quitó a su esposo, la hija de la mujer con quien Marco Antonio tuvo un romance antes, durante y después de su matrimonio. La gira se llama Las Herederas. Betty Solís, hija de Beatriz Adriana y el Buki, y Marilinesa, hija de Marisela, juntas en el escenario, cantando las mismas canciones que destruyeron una familia hace 40 años, cantando La pareja ideal, cantando las baladas que separaron a sus madres, convirtiendo el dolor de una generación en el espectáculo de la siguiente. La descripción oficial de la gira dice: Betty Solís, hija del legendario Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana, y Marilinesa, hija de otra gran reina de la música, Marisela, se unen en un espectáculo lleno de talento, pasión y música. Talento, pasión y música. 3 palabras tan inocentes, tan limpias, como si detrás de ellas no hubiera décadas de traición, abandono y dolor. Las hijas de las 2 mujeres que pelearon por el mismo hombre. Ahora son amigas, ahora son compañeras de escenario, ahora cantan juntas las canciones que sus madres jamás pudieron entonar sin dolor. El tiempo hace cosas extrañas, cura heridas que parecían incurables, una a personas que parecían destinadas a odiarse, perdona traiciones que parecían imperdonables. Pero mientras las hijas hacen las paces, los contrastes entre los protagonistas originales siguen siendo brutales. Marco Antonio Solís en 2025. Patrimonio neto estimado en casi 200 millones de pesos mexicanos. Tiene un hotel de lujo en Morelia llamado Mansión Solís. Su antigua casa convertida en establecimiento de 5 estrellas, con alberca en forma de guitarra y una suite presidencial que cuesta miles de dólares por noche. Tiene una marca de tequila llamada Tesoro Azul, un café gourmet llamado Quiéreme Café, una salsa de su propia marca. Tiene una colección de autos de lujo, cada uno valorado en más de 1,5 millones de pesos. Cobra $400,000 por concierto privado,
8 millones de pesos por cantar una sola noche. Su gira llena estadios de 60.000 personas, 11 ciudades de México, todas agotadas. Está preparando un concierto en el Estadio GNP Seguros para celebrar 50 años de carrera. Está en el Billboard Latin Music Hall of Fame. Tiene múltiples Latin Grammy Awards y 12 álbumes en el número 1 de Billboard Latin Albums. Beatriz Adriana en 2025. Vive en Corona, California, desde el año 2000, desde que huyó tras el asesinato de su hijo. Hace pequeñas giras por ciudades de Estados Unidos. Está escribiendo un libro para contar su historia completa, porque dice que es la única forma de que alguien escuche su verdad. En 2023, a sus 65 años, reapareció en TikTok. Su primer mensaje decía: «No soy cibernética, pero ahora estoy de vuelta». Tiene casi 700.000 oyentes mensuales en Spotify. Ese es el contraste final. Él tiene un hotel de lujo donde su ex casa es ahora suite presidencial. Ella vive en un suburbio de California donde nadie la reconoce en el supermercado. Él cobra 8 millones de pesos por cantar una noche. Ella reapareció en TikTok a los 65 años diciéndole al mundo que no es cibernética, tratando de encontrar su lugar en un mundo que ya no la necesita como antes. Él llena estadios de 60.000 personas que corean cada una de sus canciones. Ella escribe un libro porque dice que es la única manera de que alguien, en algún lugar, escuche su verdad completa. Él celebra 50 años de carrera con fuegos artificiales y homenajes. Ella celebra seguir viva después de 4 infartos, un hijo asesinado y un patrimonio robado. Le di todo. Beatriz Adriana le dio dinero a un hombre que no tenía nada. Le di todo. Le dio fama cuando nadie lo conocía. Le di todo. Le dio amor cuando nadie lo quería. Le di todo. Le dio la oportunidad de no ir a prisión cuando podía haberlo denunciado. Le di todo. Y él se quedó con todo. Con las canciones, con las propiedades, con el estudio de grabación, con la fama, con el dinero, con la nueva familia. Ella se quedó con nada, excepto con algo que nadie le pudo arrebatar: su voz. Y esa voz sigue cantando a los 67 años, en escenarios más modestos que antes, para públicos más reducidos. Pero sigue cantando, porque eso es lo que Beatriz Adriana ha hecho toda su vida. Desde los 10 años en aquel balneario de Tijuana, desde los 12 años cuando su madre murió, y ella decidió quedarse en la capital. Cantar a pesar del abandono, a pesar de la traición, a pesar de la humillación pública, a pesar de haber perdido a su hijo en un baldío de Tijuana, a pesar de haber perdido el caso judicial, a pesar de haber perdido su patrimonio, a pesar de que la obligaron a callar bajo amenaza de prisión. Beatriz Adriana sigue cantando. Porque las canciones las escribió él, pero la historia la vivió ella. Y ahora, finalmente, está lista para contarla. Si esta historia te tocó, si quieres que más personas conozcan la verdad detrás de la pareja ideal, suscríbete al canal. Comparte este video con esa amiga que necesita escuchar esta historia. Porque hay historias que merecen contarse completas. Hay mujeres que merecen ser escuchadas después de décadas de silencio. Y hay verdades que la fama no puede seguir ocultando. La próxima semana, otra mujer que le dio todo a un hombre de la música mexicana. Otra carrera destruida por alguien que se llevó el crédito. Otra historia que la industria prefiere olvidar. Y te advierto desde ahora, lo que vas a descubrir es peor que esto. Nos vemos ahí.